Bueno, un fuerte saludo de paz y bien para todos ustedes. Mariquita, muy buenos días. Buenos días a ti, a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Descansaron bien? Bien, bendito sea mi Dios. No, bien, sí, una buena noche, bendito sea Dios. Y aquí dispuestos a recibir ese nuevo mensaje de ese alimento vivo que el Señor siempre nos da y sobre todo que es un nuevo amanecer. Para un nuevo amanecer y ese nuevo amanecer nos da la oportunidad de crecer en el amor del Señor. Amén. Entonces, oramos para empezar con la palabra del día. Qué maravilloso. Empezamos invocando la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén. Bueno, muy bien, hoy una palabra súper bonita, Papito Dios. Sé que cada día nos nutres, nos alimentas. Nos estás hablando constantemente que hay que tener la mirada puesta en ti todo el santísimo tiempo, Papá Dios del cielo. Ayúdanos a tener esa mirada en ti, Papá, porque constantemente el mundo nos quiere seducir por todos los medios para que nosotros nos alejemos de ti. Y hay que luchar realmente para tener esa mirada en ti, Papá. Es una lucha constante, como bien lo has dicho en muchas maneras allí en la palabra. Sean constantes, sean frecuentes, luchen, no desmayen, porque siempre van a recibir un premio maravilloso. Por eso, Papito Dios, haz que nosotros tengamos ese espíritu precioso de lucha, de que tengamos esa mirada puesta siempre en ti, Papito Dios, y no en las cosas del mundo. Porque en el mundo siempre, todos los días, aparecen noticias y noticias y noticias de caos, de destrucción, de muerte. Pero nosotros tenemos la mirada puesta en ti. Y en ti las buenas noticias siempre sean todos los días, sean siempre buenas noticias, porque tú nos das promesas todos los días hermosas, promesas lindas y preciosas. Y hoy nos tienes una promesa preciosa, pero también allí hay otra contraparte y es cuando no cumplimos y no estamos de acuerdo a ti. Por eso, Papito Dios, haz todo de ti. Yo sé que tú lo haces para que nosotros podamos estar siempre sumergidos en tu presencia y no nos alejemos nada, ni un centímetro de tu presencia, Papito Dios. Gracias por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. Amén, amén, amén Amén. y amén. Mateo 13, 36, 43. Mateo 13, 36, 43. Jesús despidió entonces a la gente y entró en casa, donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, la mala hierba representa a los que son del maligno. Y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces aquellos que cumplen lo que Dios exige brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esa frase de los que tengan oídos que oigan, ¿cómo se repite también en Apocalipsis, no es cierto? Cuando el Espíritu de Dios habla a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Bueno, en la final del 1, 2 y el capítulo 3 habla cuando se habla a las iglesias. El que tenga oídos, que oiga. ¿Qué te parece esta palabra de hoy, Moni? Súper, súper. Empieza muy interesante porque habla de que ya Jesús ha despedido a las personas y, y se va a su casa. O sea, yo creo que es el momento en que de pronto ya estaba cansado de la jornada, qué sé yo, y los discípulos no se quedaron ahí. eh, o sea, simplemente hasta mañana, Jesús, que esté muy bien, que descanse, maestro. No, sino que ellos se acercan, ellos empiezan a preguntar sobre algo que les ha llamado la atención.
Y, y eso me empieza a cuestionar dentro de todo este evangelio también, que ese anhelo de sus discípulos de querer escucharlo, de querer saber más de parte de él, o sea, de querer profundizar, porque ya él había venido hablando antes de la cizaña, del trigo, bueno, de la buena semilla, en fin, del terreno abonado, bueno, muchas parábolas que Jesús ya había dicho y ellos no se quedaron con la inquietud, no se quedaron simplemente con lo que les dijeron, sino que ellos se dispusieron a averiguar más. Y yo creo que es una actitud de un que es discípulo, ¿no? Del verdadero discípulo. El verdadero discípulo no se queda con la oración de la mañana, no se queda con el evangelio del día, no se queda con que fueron a la misa el domingo, no se queda simplemente con que les dijeron que leyeran tal libro, no, sino que por su propia motivación busca, busca conocer más, busca saber más, busca indagar más. O sea, no se queda solo con lo poquito que le dan, sino que definitivamente quiere llenarse más. Y se deleita escuchando la palabra, se deleita escuchando a Jesús de Nazaret, aprendiendo de ese Jesús de Nazaret. Y esa es una actitud de un buen discípulo, Rafa. Sí, Moni. Eh, es bien particular porque para que nosotros podamos aprender, no podemos solamente quedarnos con lo Conformarnos. poco, conformarnos con lo poco, sino seguir ahondando, seguir buscando, porque realmente sí se nos va a dar esa respuesta en la medida que seamos perseverantes y seamos constantes, se nos va a dar tarde que temprano. De eso nosotros somos testimonios, somos testigos que el que persevera alcanza. Tarde que temprano te va a llegar esa buena nueva a tu vida y a tu corazón, sino que el Señor va preparando todo el terreno de una manera muy linda. Entonces, tienes que ser perseverante. Esa es una primera. Una primera parte. La segunda parte es como, es tan hermoso como Jesús empieza a decir qué representa cada una de las partes que él habla de la semilla, de la buena semilla. Él habla de esa, del que riega la buena semilla. El que la Entonces, siembra. el que la siembra. Entonces, precisamente está hablando de dos situaciones particulares entre nosotros los seres humanos. Bueno, el mundo es el campo, ese es el mundo, nosotros estamos en el mundo, estamos en el campo, claramente. Y habla que entre la creación hay hijos de Dios y hay otros que siguen al mal, Hijos del demonio, desafortunadamente. tal cual lo dice, porque en la palabra se habla de eso. El que sea mentiroso es hijo del mal. Ujú. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los hijos de Dios, o sea, el Señor es el que planta, ¿sí? Es el que da la buena semilla. Él es el que nos alimenta correctamente, es el que nos nutre, es el que nos da la correcta agua, es el que nos da el correcto alimento. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el que nos muestra el verdadero camino. Y nosotros estamos en la decisión, o sea, nosotros podemos decidir si yo quiero alimentarme de la palabra de Dios o no. Yo puedo decidir si quiero beber del agua de Dios. Eso es mi decisión, porque el Señor me la dio, Dios me dio esa libertad. Yo puedo decidir, pero según lo que yo decida, de lo que yo decida alimentarme, entonces de ahí yo ya estoy mostrando de dónde soy, de qué lado soy. Si para mí hablar de Dios es saber de las cosas de Dios, me molesta, me incomoda, si lo que a mí me interesa es el mundo, si a mí lo que me interesa son las situaciones que me ofrece el conocimiento, etcétera, todo enfocado hacia el mundo, los placeres, el poder, etcétera, la realidad es que lo que me interesa es el mundo y no me interesa a Dios y puedo decir que soy hijo soy esa mala hierba. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el mundo me va a llevar con sus problemas, con las heridas que me genera,
porque el mundo genera demasiadas heridas, me va a llevar a que pues no haga lo correcto, haga lo malo, esté en rebeldía, dice que la rebeldía es adivinación y la soberbia es idolatría. Entonces estaría en eso, en rebeldía, en adivinación, estaría en soberbia, en idolatría, significa no estoy con Dios. Eso no me parece, eso no es, sería la persona que juzgo, sería la persona que emito mis juicios diciendo que lo que me están diciendo es incorrecto. Ahí yo estoy claramente diciendo quién es mi Padre, quién es el que me guía. Y el que me guía no es precisamente lo que no es Dios, en pocas palabras, es el demonio. Pero si yo soy esa persona que a pesar de las situaciones, de las circunstancias, de todo lo que el mundo me está haciendo, realmente busco la presencia de Dios, si realmente me interesa conocer de Dios, sanar mi corazón, estar siempre sumergido y hacer como los discípulos, interesarme por descubrir más el reino de Dios, puedo decir que, y vivirlo, no solamente estudiarlo, es vivirlo. Si me interesa así, realmente puedo decir que soy de la casa de mi Padre Dios. Y eso el Señor lo está explicando aquí. Al final de los tiempos, bueno, nosotros podemos decidir, podemos hacer muchas cosas, pero al final de los tiempos, los que han sido del mal, los que han actuado del mundo, los que no han creído en nuestro Señor Jesucristo, vendrán a ser recogidos y serán echados en el horno de fuego. Es claro. O sea, la vida eterna, pero en sufrimiento. Mientras que los que nos interesemos por nuestro Señor Jesucristo, conocerlo, creer en Él, tener fe en Él, porque eso es lo que nos dice, no es las buenas obras lo que nos va a salvar, ojo por ahí, no son las buenas obras lo que nos van a salvar, lo que nos salva es la fe en Dios, porque las buenas obras nos llevan fácilmente a que nosotros nos mantengamos en soberbia, en altivez. Yo soy muy bella persona, yo mejor dicho, puedo dar el mundo entero porque el mundo entero es mío y entonces yo puedo hacer muchas cosas porque soy muy bella persona. No, eso es altivez, eso es soberbia, eso quiere decir idolatría. Entonces, no es por las buenas obras que nosotros vamos a ser salvos, es porque tengamos la fe, porque creamos en el Hijo de Dios y que Él fue el que abrió la puerta para que nosotros podamos pasar al reino de los cielos con nuestro Padre Dios. Pero tenemos que creer lo que Él hizo y creer lo que nos dice. Porque no es solamente, o sea, si nosotros leemos en la palabra de Dios, ¿Satanás cree en Dios? Sí, Satanás cree en Dios. No le cree a lo que dice. Hace lo contrario a lo que dice, que es diferente. Pero él sabe que Dios sí existe. Dios, o sea, moviliza las cosas. Pero, y hay muchos que somos supuestamente creyentes, creen también que Dios existe, pero no hacen lo que Dios dice, no hacen la voluntad del Padre. Y ese es el problema. Entonces, en el final de los tiempos, realmente lo que va a suceder es que los ángeles vendrán, recogerán primero la mala hierba, o sea, los que se dejaron guiar por el mundo, y pues tristemente su final es el horno de fuego. Pero después Él hará de los suyos, me supongo que es. Si Él dice que si una sola alma se salva, hará una fiesta, imagínese ya recogiendo a todos sus hijos. ¿Qué no hará, Rafa? ¿Qué no hará? Sí, claro, imagínate lo precioso. Y eso está pues cuando se habla del hijo pródigo, ¿no? Hará fiesta, le coloca un vestido nuevo, le coloca una sandalia, le coloca ese poder, ese anillo de poder, y lo protegerá de toda esa mala cizaña, como su hijo, como su hermano mayor. ¿Qué es la mala cizaña? La mala cizaña es realmente todo eso negativo, todo eso lo del mundo, bien como tú dices. Y a mí me surge una pregunta. Y la pregunta es que se siembra la buena semilla, ¿sí? Surge el trigo, pero unido a él, sembrado ahí al lado de él, está la cizaña. No lo siembra en otro campo, no lo siembra en otro lugar,
no lo siembra en otro país, lo siembra a tu lado. O sea que ¿quién es la cizaña? Todo lo que está a tu alrededor. Acuérdate que a mí Jesús bien lo dijo, que yo he venido a traer división en el hogar. ¿Sí? El padre contra la madre, los hijos contra los padres, los esposos. ¿Por qué esa no es la mala cizaña? Mi Jesús no es la mala cizaña, sino como existía ya la cizaña, entonces mi Señor siembra la semilla y necesariamente la cizaña está allí tratando a todo el tiempo y en todo lugar de tratar de opacar esa cizaña. Apagar y opacar lo que es la semilla verdadera, el fruto de Dios, los hijos de Dios, por donde dé lugar. Y generalmente son los seres queridos. Los seres, tu esposo, tus hijos, de una u otra forma van a estar apagando y acabando con esa verdad que se sembró en tu corazón. Los ángeles son los segadores, ¿sí? Tarde que temprano nos va a llegar. Y si nosotros nos quedamos simplemente respondiéndole a la cizaña, porque le tenemos miedo a la cizaña, vamos a tener una condenación eterna. Y es eterna. El infierno existe, por favor. El infierno existe, eso es real. El infierno no es este mundo. No es la situación que tú estás vivenciando en el mundo. Eso no es el infierno. El infierno es real, es legítimo. Que sea espiritual o que sea, yo no sé cómo será ese infierno. Hay muchas revelaciones sobre eso. Pero lo cierto es que ten mucha prudencia. ¿O a qué le respondes? ¿A un gozo eterno o a un sufrimiento eterno? Porque realmente ahí lo dice el Señor. Lee la última parte y lo verás. Ahorita lo vuelves a leer, Moni, esa partecita, que es impresionante. Sí existe un infierno. Y necesariamente a veces nos da mucho temor, pero mucho temor el responderle a ese hombre o a esa mujer que está allí en el mundo y que es el producto de Satanás. Suena horrible, pero realmente son los hijos, porque eso lo dice la palabra. Ustedes son hijos del demonio, porque ustedes no hacen la voluntad de Dios y ustedes hacen siempre lo malo. Entonces me parece muy importante tener muy en claro que si realmente nosotros queremos estar en el reino de los cielos, estar en una vida eterna, en gozo, estar en una... Es que la palabra lo dice, es impresionante, no logramos, yo personalmente no logro mencionar cómo será la magnificencia del gozo. Si sentimos gozo en algún momento en la tierra o felicidad en algún momento, yo me imagino el esplendor que se ve, que dice, lo compara hasta con el sol, ¿sí? Que iluminarás como el sol. O sea, yo no logro dimensionar cómo será esa luminiscencia o luminosidad que uno pueda tener, ¿sí? Espiritualmente, o no sabría decirlo, pero debe ser muy hermoso, ¿sí? Muy, muy, muy hermoso. Entonces, tenemos esas dos opciones, no hay otra. O condenación eterna, sufrimiento eterno, porque si hablamos de un sol, también hablamos de una oscuridad impresionante. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos realmente a quién le respondemos. O le respondemos al bien o le respondemos al mal. Y aquí viene, hablemos de nuestra experiencia, porque es fácil hablar desde la palabra, pero nosotros tenemos que hablar desde nuestra experiencia. Y mira, Rafa, que cómo es de importante eso que tú acabas de decir frente a eh, todos en este momento estamos en el mundo, absolutamente todos. Todos hemos vivenciado de alguna manera las situaciones del mundo, ¿sí? O sea, son muy escasos, demasiado contados aquellos que han nacido en un hogar que les empezaron a enseñar sus principios, sus costumbres cristianas, su palabra, orar desde pequeños, realmente mostrar quién es el verdadero padre. Realmente son realmente muy escasos, demasiado escasos. O sea, todos hemos pasado, o la inmensa mayoría hemos pasado por las situaciones del mundo, hemos conocido el mundo. Quiere decir que estamos todos, de alguna forma, fuimos esa mala hierba sembrada por el mal que nos, o sea, no que él lo haya sembrado, sino que lo vivenciamos esa situación de ser mala hierba. Pero el Señor es hermoso con todos nosotros y nos llama, nos toca nuestro corazón por esa cantidad de circunstancias vividas. Es nuestra decisión si lo queremos escuchar. Y cuando tú escuchas, ojo, tú escuchas, pero todo tu alrededor es mala hierba todavía.
tú empiezas a ver algo porque el Señor abre tus sentidos, o sea, abre tu oído, el que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor abre tus oídos porque la palabra dice que por la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Entonces cuando tú oyes la palabra de Dios, entonces tú empiezas a hacer esa semilla buena que el Señor acabó de sembrar, que empieza a germinar. Pero es lógico, la gente que está a tu alrededor sigue donde está, donde tú estabas y de donde tú saliste. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Fortalecerte, levantarte. Si tú te mantienes con Él, si tú lo buscas, si tú te enamoras de Él, eso quiere decir si tú quieres vivir la realidad de Él. Y cuando tú vivas la realidad de Él, realmente los que están a tu alrededor, porque dice, si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa será salva, significa que si tú crees en el Señor, si tú te dejas moldear por Él, si tú haces las cosas conforme a su voluntad, tu familia también será llamada a salvación. Y significa que ese testimonio de vivencia, no de leer y de hablar de la palabra como dice Rafael Cotorriadito. No, muchos han leído la palabra 5 o 6 veces o aún más, pero realmente no dejan que esa palabra toque su corazón y los transforme. La palabra debe transformar. Es esa espada de doble filo que te penetra el corazón. Y si te penetra el corazón, te aseguro que cuando tú lees la palabra, esa palabra te mueve, te moviliza y sobre todo cuando te muestra los errores que vienes cometiendo, entonces ahí es donde tú, viendo ese error, viendo ese dolor que estás sufriendo, te quieres quitar esa situación y te transforma. Cuando la palabra de Dios te transforma, realmente tu familia empieza a desear lo que tú obtienes, porque estar con el Señor realmente es encontrar el gozo, es encontrar la paz, es encontrar el verdadero amor, es encontrar esa llenura. Y significa que cuando estás así, ¿cómo se siente uno de, ay, qué será lo que esa persona está haciendo? ¿Qué será lo que esa persona está, a dónde estará yendo? O sea, porque es que se le ve hasta diferente, qué rico. Yo quisiera estar allí. La verdad uno se siente con esa curiosidad y quererse mantener allí. Y cuando eso pasa, tu familia también puede entrar en ese reino de Dios. Pero el Señor está diciendo, ¿a qué le crees? ¿A qué le crees? ¿Realmente le crees a ese Jesús de Nazaret que dio la vida por ti? ¿A sus palabras? ¿A lo que él hizo? ¿A lo que él enseñó? ¿Haces lo que él dice? ¿O a qué le crees? ¿Sigues creyendo en el mundo y a las cosas que el mundo da? Es importante que te evalúes, porque dice el que tenga oídos que oiga. El Señor es claro. El Señor nos está diciendo las cosas muy, muy claras. Tú decides, no hay nadie más. Tú decides lo que tú desees para el día que tú mueras, pero que realmente nazcas a la vida eterna, ya sabrás que habrás trabajado según lo que tú has vivido en esta tierra. Claro, mi amor, y lo que yo estaba diciendo ahora, que básicamente nosotros damos testimonio de eso mismo, porque la vida nuestra no fue fácil, o sea, necesariamente mi esposa estaba creciendo espiritualmente y yo estaba atacando constante su crecimiento espiritual y no la dejaba crecer espiritualmente. Y de una u otra forma ella por rendir, por tratar de que yo estuviera a su lado y por tratar de que yo la quisiera, la amara, buscando siempre ese amor, dime que me amas, dime que me quieres, siendo Sherlock Holmes, porque fue una experiencia. Yo no sé, o sea, te faltó que estuviera, de verdad, te hubieran contratado porque no No que hubiese me sido dieran el experta. título de investigadora. No, hablo en serio porque es impresionante. A mí me tenía cansado, muy cansado de tanta persecución. Yo me sentía perseguido por mi esposa. Pobrecito. No, es que yo cuento historias porque me daría pena contar cosas de las que tú hacías. Qué vergüenza con mis amantes. Tremendo, de verdad. Mi esposa pues Que se estaba... sigan avergonzando. Pero sí era tremendo. Realmente la cizaña, no le respondas a la cizaña. O sea, de verdad, no le respondas a la cizaña. Tal vez tu esposo te va a decir, o
la persona que está a tu lado te va a decir, me voy de la casa, es por tu culpa, porque te van a generar un sentimiento de culpa impresionante, porque eso es la cizaña. La cizaña es oscuridad plena. Y no puedes tú estar, o estás en la luz o estás en la oscuridad. Porque hay algo que es bien interesante, Moni, estos últimos minuticos. La característica, tú cómo haces para ser realmente, cómo se conoce que tú eres semilla, que tú eres la buena semilla o que eres la mala semilla. Cómo tú eres la cizaña y cómo tú eres realmente el trigo. El trigo, pues básicamente es estar sumergido en la presencia del Señor, es buscar de Él constantemente, alimentarte de Él constantemente, tener esa caridad hacia los demás, empezar a comportarte, a aprender a hacer silencio. Mi Madre María te enseña a hacer trigo. Personalmente yo lo digo por experiencia, ella me enseña a mí a hacer trigo, porque para eso yo estoy en ella. Por eso hacemos nuestros santos rosarios, que los invitamos a que nos acompañen, y realmente es así. ¿Y quién es esa cizaña? Esa cizaña es cuando se empiezan a nutrir con cosas negativas, con cosas malas, cuando fácilmente se traen heridas del pasado que no se han sanado, y esas heridas del pasado te llevan a estar buscando a la mujer extraña, te ayuda a estar preocupado por cosas del mundo, por cosas económicas. A mí me da dolor, por ejemplo, ver a personas maravillosas, crecidas espiritualmente, no, pero personas tan lindas, con un corazón tan bello y están metidas en lo financiero de una manera loca. De verdad, por buscar y buscar y buscar siempre las finanzas y se alejan fácilmente de lo que es la verdad. Entonces, ten cuidado realmente. O tú eres cizaña porque vas a tener condenación eterna. No juegues con la vida. No juegues, o sea, no se puede jugar con la vida, porque realmente llegará el día del juicio y tú no tienes la vida comprada, no la tienes. Con todas estas situaciones que se están dando, no juegues con la vida, no juegues, no, más que con la vida, no juegues con tu salvación, que es diferente. Esa es la verdadera apreciación. No juegues con tu salvación, porque o será el llanto y crujir de dientes. Entonces, ten cuidado realmente. La palabra hoy es muy clara. La palabra nos habla, o eres luz o eres oscuridad. O eres cizaña o eres trigo. Y si tú eres cizaña, por favor, pásate para aquí. Y si eres trigo, cuídate. ¿Sí? Cuídate porque fácilmente la cizaña te puede ahogar. Y llegará el momento, como la parábola del sembrador, que se cortan las dos. ¿Sí? Se cortan las dos. Entonces ten mucha prudencia con tu salvación. Cuida tu salvación. Bendito sea el Señor, que tengas un día espectacular. Bendecido en el Señor. Que así sea. Amén. Amén.